Muy buenas tardes, un gusto en saludarte y darte la bienvenida a este espacio llamado Edu Podcast, donde estaremos dialogando acerca de la educación de este siglo XXI y de aspectos importantes alrededor de ello. Gracias a ti por la invitación y por este espacio educativo. Bueno, antes de iniciar quisiera hablar un poco de tu proceso educativo durante todo este tiempo de carrera como docente. Con ustedes, Yuribet Campo Vallejo. Ella tiene 35 años, de esos 35 ha dedicado 15 años a su carrera como docente, lleva esa profesión como herencia de su madre, es normalista superior con énfasis en humanidades. También es licenciada en español y literatura, especialista en aplicación de las TIC para la enseñanza y actualmente es candidata a magíster en la Universidad de Cartagena. También es maestra en la zona rural y hace parte del programa de PTA, que es un programa llamado Programa Todos Aprenden de la Secretaría de Educación de Bolívar. Gracias por esta presentación. Ahora sí me dio un poquito de miedito la entrevista, pero bueno, muchas gracias por esa introducción. Entrando ya al tema educativo, quiero que desde tu experiencia nos socialices, por favor, ¿cuál es la diferencia entre esta educación actual y la educación del pasado, Yuribet? Bueno, existen muchas diferencias y es sencillamente porque el ser humano es un ser evolutivo y con ello cambia todo lo que está a su alrededor, desde el ámbito social, económico, cultural, político, y la educación no puede ser la excepción. Considero que ambas etapas son estrictamente obligatorias para poder evaluar los alcances de cada una, la fortaleza, las debilidades en sus paradigmas y de comparar procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera objetiva. En este siglo los maestros se enfrentan en sus aulas diversas realidades, las cuales deben empezar una búsqueda de estrategias para poder brindar herramientas a los estudiantes para que salgan adelante y se enfrentan a una sociedad cambiante y llena de retos. Para ello la innovación de tantas teorías, ¿verdad?, es realmente necesaria. Anteriormente, bueno, era lo mismo, pero se trabajaba todo por igual en las aulas, sin tener en cuenta esta diversidad que acabo de mencionar, esa realidad y ese contexto real de los estudiantes. Ahora bien, el tema de inclusión también es muy importante porque estamos apuntando a este aspecto con mucha fuerza en este siglo, en donde todos debemos tener en cuenta ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, entonces no se puede trabajar de la misma forma. Otro aspecto clave es el sentir del maestro con respecto a esa invitación de salir de esquemas tradicionales y de utilizar teorías que apunten a la realidad actual. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, todos los que me están escuchando, y es que estamos inmersos en una generación tecnológica en donde las TIC y todos esos recursos digitales son realmente importantes que anteriormente no se les daba ese valor que tiene. Entonces, desde ahí también apunta una diferencia clave entre el antes y el después en la educación a raíz de esas herramientas pedagógicas. Excelente tu aporte, Yuribet. Y bueno, tenemos otra duda por acá y es ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bueno, los actores dentro del proceso de aprendizaje es principalmente el estudiante, es el objeto central de la acción pedagógica. Son seres llenos de habilidades, de capacidades únicas y excepcionales, inmersos en una sociedad demandante, compleja y la cual cuenta con él para proyectarse a ser progresista y competente a las exigencias del mundo globalizado al cual hace parte. Entonces los actores siguen siendo los mismos, el estudiante, los maestros, la familia, la escuela, la comunidad educativa en general, pero han cambiado sus roles, you ladies y todo lo que nos están escuchando, han cambiado sus roles. Anteriormente el estudiante era solamente el receptor, ahora el protagonista autónomo crítico de su propio aprendizaje. El maestro antes era una persona solamente que enseñaba, que transmitía conocimientos, ahora no, ahora acompaña ese proceso de enseñanza-aprendizaje, planifica, es competente, es estratégico, es dinamizador de esas acciones educativas dentro del aula de clases, dentro y fuera del aula de clases. La escuela también es un actor importante y no estoy hablando de esa estructura de 4 paredes como lo mencionaba Paulo Freire, ¿verdad? Es el lugar donde se hace
amigos. No se trata solamente de edificios, de salas, de aulas, de pizarras, de horarios, sino de todo ese espacio donde se construye conocimiento, un ambiente generador de ciencia, de creatividad. Y por último, la familia no puede faltar, ¿verdad? Esos seres que acompañan y que refuerzan y que son parte activa de ese conocimiento de los estudiantes, ese acompañamiento de los estudiantes. Como todos sabemos, en el ámbito educativo se lleva a cabo una serie de términos que muchos identifican, pero que en realidad no los reconocemos en la práctica, es decir, como desde el quehacer pedagógico diario se desarrolla. La activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación. Socialízanos, porfa, un poco más sobre esto. Ok, excelente. Son términos que tienen que ver con nuestro diario vivir en las aulas y es esa activación de saberes propia que el estudiante trae de su vivencia, de su contexto, desde su experiencia. Saberes que debemos saber explorar para que sea punto de partida para introducirlos al nuevo conocimiento. Entonces, clave esa activación de saberes cada vez que vamos de pronto a trabajar alguna temática nueva o un contenido, tenerlos en cuenta. El proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo hemos abordado desde la pregunta 1, pues debe ser renovado, debe ser refrescante, debe ser único en cada aula, en cada institución, ya que juega un papel muy importante el contexto donde están inmersos los estudiantes. Y no solamente eso, sino que se debe visualizar un proceso que forje estudiantes integrales, críticos, autónomos, conocedor de su realidad para darle respuesta a las situaciones que se le presentan. Es decir, no solamente es adquirir conocimientos, sino ir mucho más allá, llevarlo a la práctica. Y por último, bueno, este proceso de evaluación, que estoy totalmente de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional cuando dice que es un proceso integral, formativo, flexible a las necesidades intelectuales de cada persona. Entonces, no evaluamos para saber cómo está el estudiante, sino cuáles son esas estrategias que son efectivas para llevarla a cabo. Gracias por tu aporte y nos vemos en una próxima.